Saludos a este espacio, la doctrina de la Iglesia, por Radio María de la Altagracia. Les habla el Padre Anthony Díaz y aquí estamos miércoles y jueves a las 3:15 de la tarde compartiendo con ustedes los presupuestos y el credo de la iglesia, en lo que creemos, por qué creemos, si tiene sentido creer. Así es que bienvenidos a los que nos siguen por Facebook Radio María Dominicana y bienvenidos a todos los que nos escuchan por el dial AM 1240. Ya veo que aquí está Nene, como todos los miércoles y jueves pendiente, así es que saludo allá a toda la gente de la parroquia San Vicente de Paúl. Vamos a empezar con una oración poniéndonos en presencia del Señor nuestro Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezar agradeciendo a Dios profundamente el privilegio que nos concede de estar aquí en su santo nombre. Gracias por este mes en que recordamos también a todas esas madres que han entregado su vida por nosotros. Gracias porque esa madre buena que tú nos has ofrecido, que es la mejor madre y que nos acompaña y que no se cansa de esperar, te pedimos nos conceda luz para poder adentrarnos en esta doctrina que sale y procede de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a ver en qué nos habíamos quedado para continuar con esta introducción al catecismo de la Iglesia Católica en este programa de la doctrina de la Iglesia. Ayer habíamos compartido, así brevemente, que a partir del siglo XVI, de la Reforma protestante, que inicia a partir del año 1517, y anteriormente el año 1492 con el descubrimiento de América, que son fechas que están cerca, fueron dos acontecimientos claves en el mundo para despertar muchas conciencias y para revolucionar la movilidad social y para revolucionar incluso la religión, como sucedió con la Reforma protestante. Ante las dudas, ante los problemas, ante las intrigas, el ser humano tiende siempre a identificarse con alguien o con algo, a sacar de abajo para poner y aplomarse ante una situación. Entonces el catecismo sirvió como esa arma por el que los grupos religiosos comenzaron a decir, esta es nuestra identidad. Y efectivamente Martín Lutero crea un catecismo en el año 1529 llamado el Catecismo Menor, que era una instrucción que él se creó de la doctrina, sacada lógicamente de la doctrina de la Iglesia, que es la que él conocía de la Iglesia Católica, y crea ese catecismo menor para instruir a los niños. Este catecismo tenía tres temas fundamentales: los mandamientos, el pecado y el credo apostólico. Era un catecismo que tenía como eje principal estos tres temas. También Juan Calvino, que fue un reformador en Europa, crea su catecismo, y yo decía que era un catecismo con una metodología nueva para el entonces, que era un diálogo entre el ministro, aquí el ministro de la palabra, y el niño. El niño le va preguntando al ministro y el ministro va contestándole al niño poco a poco. En el siglo XVI se crearon más de 100 catecismos en la Iglesia Católica. Uno de los más importantes fue el de San Pedro Canicio, que va a tomar posteriormente el Concilio de Trento como base para crear el primer catecismo universal de la Iglesia Católica. Y sorprendentemente, aunque diga el primer, no es porque han pasado muchos, porque la Iglesia Católica solo ha tenido dos catecismos universales. Este, que fue avalado por el Concilio de Trento, el concilio va de 1545 a 1563, y en 1566 se elabora ese catecismo llamado el Catecismo Romano, y el segundo catecismo universal fue del año 1992, autorizado por el Papa Juan Pablo II. Entonces, aquí teníamos
ese resumito y hablábamos de esos catecismos que fueron surgiendo a partir del siglo XVI. Entonces, bajo la Constitución Apostólica Fidei Depositum, el depósito de la fe, el 11 de octubre del año 1992, el Papa Juan Pablo II, a los 30 años más o menos de cumplirse el inicio del Concilio Vaticano II, que inicia en 1962, pues 30 años después, 1992, entonces sale a la luz el catecismo de la Iglesia Católica que nosotros conocemos hoy, el grandote, no el del Sagrado Corazón pequeñito, el grandote, ese es el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en el Concilio Vaticano I, que rectificó la fecha, 1869, se crea un catecismo para los niños, con una intención de que los niños memorizaran todos los datos. Bueno, método que duró mucho y método que ya se utilizaba en la escuela, el tema de la memorización de todos los presupuestos de la fe, y el cura después en la catequesis se lo preguntaba. Yo tuve el privilegio, por no decir otro término, que me tocó a mí ese método. Yo recuerdo el padre René, que es de la Congregación de la Misión, a la que yo orgullosamente pertenezco, en la Capilla de las Mercedes, de donde soy, me sentó en un banquito ahí en el altar, incluso donde se preside la misa, y ahí comenzó a hacerme preguntas y pasamos un buen rato entretenido, rato que no se me olvida y que no quiero volver a vivir, pero fue bonito, y había que memorizarse todo el catecismo, el del Sagrado Corazón, que fue el que yo tuve que aprenderme varias veces. Entonces, este método ya había empezado en el siglo XIX en el Concilio Vaticano I. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica, el actual, es un fruto o es un hijo inesperado del Concilio Vaticano II. Y decía inesperado porque el Concilio Vaticano no tuvo la intención de crear un catecismo. Sí dijo que se creara, que se elaborara un directorio catequético, pero eso es distinto. Un directorio catequético eran unas ideas, unas directrices y unos métodos que utilizarían los catequistas y los obispos para elaborar catecismos o en las diócesis o en los países. ¿Sí? Eran directrices generales para elaborarlo, pero no un catecismo. ¿Por qué no quiso el Concilio Vaticano II? Una de las intenciones del Papa Juan XXIII cuando convoca el concilio era abrir las puertas de la Iglesia a toda la humanidad, porque la Iglesia se había quedado evidentemente rezagada, la sociedad iba avanzando muy rápidamente y la Iglesia se quedaba en sus paredes y se quedó frenada, no salía de ahí del impasse. Y el Papa quiere abrir las puertas para que el Espíritu Santo entrara, y yo creo que entró, y qué bueno que entró. ¿Y qué pasa entonces? Que ante la pluralidad cultural en la que se encontró la Iglesia, cuando ya vino a reaccionar, los sistemas ideológicos, los sistemas filosóficos, todo iba muy avanzado, y la Iglesia, por respetar precisamente el ritmo que llevaba el mundo, veía tal vez como una especie de imposición el crear un catecismo que le dijera a la Iglesia, es por aquí que vamos. Y por respeto a esa misma autonomía del mundo que había proclamado en la Constitución dogmática Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, donde la Iglesia proclama la autonomía del mundo respecto a toda la realidad religiosa, entonces veía casi como una imposición el crear un catecismo para que se dirigiera a la gente por estas creencias. Entonces decide no hacer un catecismo de la Iglesia. Un catecismo que posteriormente vimos que tenía 708 páginas y 2800 y pico de números de párrafos, o sea, bien entretenido. Entonces no lo hace por esa razón, por inculturar el Evangelio y no querer imponer, entre comillas, una misma realidad a toda la Iglesia universal. Para el año 1985, el cardenal Daniels, arzobispo de Bruselas, al finalizar el sínodo extraordinario de los obispos convocado por Juan Pablo II, dice en su discurso, principio de la cita: de modo muy común se desea que se escriba un catecismo o compendio de toda la doctrina católica,
tanto sobre fe, sobre moral, como punto de referencia para los catecismos y compendios que se redacten en las diversas regiones. La presentación de la doctrina debe ser tal que sea bíblica y litúrgica, que ofrezca la doctrina sana y sea a la vez acomodada a la vida actual de los cristianos. Fíjense cómo entonces pasamos del año 65, en que el concilio no tiene la intención de hacer un catecismo, al año 85, 20 años apenas, que no es mucho tiempo. Entonces, en el sínodo extraordinario de los obispos se dice que es necesario y que es conveniente. El mismo Papa Juan Pablo II dirá, inicio de la cita: en lo que se refiere a las valiosas sugerencias hechas en este sínodo, deseo particularmente subrayar algunas. Atención: el deseo de preparar un resumen de toda la doctrina católica en un catecismo al que se refieren los catecismos y resúmenes doctrinales de las iglesias particulares. Este deseo responde plenamente a una verdadera necesidad de la iglesia universal y particulares. Aquí ya se trancó el juego. No conviene, y ahora no solo conviene para el Papa, es necesario un catecismo que sirva de referencia para la iglesia universal y para las iglesias particulares. Vamos a seguir viendo luego qué fue lo que pasó en estos 20 años. Entonces, del año 1986 al año 92 se comienza a elaborar el catecismo de la Iglesia Católica tal y como tenemos actualmente. 2.865 números y artículos. Entonces, para pasar a la lógica y a las partes de este catecismo, vámonos primero a una pausa musical y en regreso volvemos con esta introducción. Pues aquí, nene, ya te saludé. Ahora a Luchi, querida, bendiciones. Allá saludo a toda la gente de San Antonio de Padua del Puerto. Lenin, ya estoy al día, escuché los videos anteriores, bendiciones a todos. Pues qué bueno que te pusiste al día, vamos a seguir firme ahora. Rosana, querida, en sintonía, saludos también a Joana, que una es la otra en versiones, tú sabes. Así es que vamos a seguir, estamos en la parte introductoria, aquí tenemos una llamada, pero no sabemos. Estamos en la parte introductoria del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo llegamos al actual catecismo? Como hemos visto ya, y Lenin, que has visto los videos anteriores, tiene una larguísima historia, no fue una ocurrencia del Papa Juan Pablo II que dijo, vamos a hacer un catecismo porque sería interesante para hacer algo nuevo. Entonces, en esa parte nos encontramos ahora. Vamos a volver al aire y ahí seguimos con nuestro programa. Seguimos en este espacio, la doctrina de la Iglesia. Anthony Díaz de este lado. Estamos en esta larga introducción al Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos repasando cuáles acontecimientos fue viviendo tanto la Iglesia como la humanidad para llegar al catecismo, a la confección, a la elaboración y confección y publicación del Catecismo de la Iglesia Católica tal como lo tenemos hasta ahora. La lógica de fondo del catecismo. El catecismo tiene 4 partes, el que conocemos. Una primera parte que trata sobre la profesión de fe, una segunda parte sobre la celebración del misterio cristiano, una tercera parte sobre la vida en Cristo y una cuarta parte sobre la oración cristiana. Si quisiéramos en 4 palabras estas 4 partes generales en que se divide el catecismo de la Iglesia Católica: credo, sacramento, mandamiento y oración. Credo, sacramento, mandamiento y oración. Estas 4 partes describen de manera muy general las 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica. Estas 4 partes, ¿por qué? Los que confeccionaron el catecismo no quisieron variar
estructuras anteriores que ya venían de otros catecismos, ¿sí? Así que fue una postura que ya ha venido de la tradición de la Iglesia y que no se quiso variar. En general comienzan hablando del credo apostólico, después pasa a esa vida sobrenatural por los sacramentos, después pasamos al comportamiento por los mandamientos que supone vivir en la vida de gracia, y luego ese estado de dialogal o dialogante del creyente con Dios. Entonces vamos a ver rápidamente qué supone cada una de estas partes. Recordamos nuestro teléfono si quieren comunicarse con nosotros en cabina, 809-412-1133, y por WhatsApp 829-685-4847. Así es que seguimos atentos a sus inquietudes o a los que quisieran aportar. Entonces, la primera parte, cada parte tiene secciones, pero solamente diré rápidamente de qué trata cada parte. La primera parte, que se titula Profesión de Fe, y cuyo eje fundamental es el credo, los presupuestos del credo, lo que creemos. Aquí se va a exponer primero la fe en su dimensión individual y después en su dimensión comunitaria. ¿Qué significa esto? Fíjense que, por lo menos yo cuando era joven recuerdo que en las misas los domingos decíamos: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y posteriormente, yo no recuerdo cuándo fue el cambio, comenzamos a decir: creo en un solo Dios, ¿sí? Creo en singular. ¿Por qué? En las primeras comunidades cristianas, ordinariamente la mayoría de los bautizandos, o sea, de los que se preparaban, de los catecúmenos, aquí el término catecúmeno es los que se preparan para el bautismo, eran adultos, el grandísimo por ciento era adulto. Y al ser adulto se les pedía una profesión de fe personal delante de la comunidad. Entonces, había una fórmula que él tenía que recitarla, pero siempre de manera personal. ¿Por qué? Porque no es un niño y tú te haces responsable de tu vida, de lo que tú crees y de las consecuencias que supone ese creer en Dios. Entonces, había por eso una dimensión individual de este creer. Luego hay una dimensión comunitaria. Y uno se pregunta, ¿y no es mejor decir creemos que creo? No suena muy individualista decir creo en un solo Dios. Si en el fondo, para mayor contradicción, si estamos en comunidad, pues queda mejor que digamos creemos. ¿Qué es lo que pasa? La dimensión individual, yo creo, ya asume que hay necesariamente una dimensión comunitaria. ¿Por qué? Primero, porque es en comunidad que tú recibiste la revelación, el conocimiento de Dios. Segundo, porque es en comunidad que tú recibes el sacramento. El sacramento lo recibes de la iglesia. Y por tanto, el sacramento es para vivirlo en la iglesia, en la comunidad. Ven entonces cómo no hay contradicción. De hecho, el yo creo lo que va a resaltar mi compromiso dentro de esa comunidad, porque sin la comunidad yo no puedo creer. ¿Cómo que no? Pero hay gente que cree en Dios y no va a la iglesia, pero en el fondo, de alguna manera, directa o indirectamente, esa fe, esta persona, de niña, de niño o de adulto, la recibió en un contexto comunitario. Nadie se la inventó. Ahora, si tú me dices, bueno, sí, él se inventó esa fe, perfecto. Pues entonces, que no la vive en comunidad, no pasa nada. Pero sea de la manera que sea, no hay otro modo de haber recibido la revelación de Dios, el sacramento y los contenidos de la fe, si no fue por otras personas. Y esas otras personas las recibieron a su vez de otras personas, y así volvemos hacia el principio de las comunidades cristianas, y la base siempre va a ser la comunidad. Por eso es discutible cuando una gente dice, yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia para vivir la fe. La primera te la creo, la segunda es más discutible. Yo puedo creer que tú crees en Dios aunque no vayas a la iglesia, perfecto. Pero que vives tu fe fuera de una comunidad, la que sea,
pues ya esa sí la podemos discutir, porque ya aquí no hay superhéroes y esto no es una película, aquí somos creyentes y vivimos en comunidad. Entonces, detrás o debajo del yo creo está la comunidad, y por eso ya se asume que tú crees en un contexto colectivo que es la Santa Iglesia. Dentro de esta primera parte de la profesión de fe, se da un giro antropológico a la modernidad, o un giro antropológico moderno. ¿En qué sentido? Antes del siglo XVI, donde se creía que Dios lo movía todo, ese texto bonito de que ni un solo de tus cabellos se mueve si no es por Dios, pues lo creíamos literalmente. Ya después de la modernidad, el eje principal que estaba en Dios pasa al ser humano. Pues este eje lo asume de alguna manera el Concilio Vaticano II, y posteriormente también el catecismo de alguna manera. ¿Por qué? Cuando digo que el centro pasa a ser el ser humano, ojo, no es que el centro de la Iglesia Católica pasa a ser el ser humano, siempre Jesucristo, siempre, eso es indiscutible, pero se le da una prioridad al ser humano que no tenía antes. De hecho, la Constitución Dogmática Lumen Gentium dice: hemos sido puestos en manos de nuestra propia decisión. Esto es grave. Esto debe ser impensable que en la Iglesia, antes del concilio, pensáramos esto, que nosotros hemos sido puestos en manos de nuestra propia decisión. Entonces, eh, es un compromiso grande que supone, porque ya te están diciendo que tú no eres una marioneta como se creía, que Dios movía los hilos de la historia y si tú te caías era porque era voluntad de Dios, y si te pasaba esto, bueno, es que estaba en los planes de Dios. Pues yo no sé cómo están los planes, pero tal y como lo plantea el concilio, nuestras decisiones dependen de nosotros. Y confiamos, o confía el concilio, que seamos iluminados por la sabiduría de Dios para que esas decisiones entonces sean más conforme a su voluntad. Dentro de este eje antropológico que da el concilio, o sea, que da prioridad al sujeto, tiene tres pequeños ejes importantes dentro de esa prioridad del ser humano. Primero, reconoce que el ser humano es capaz de Dios. En segundo, que el ser humano tiene la capacidad de entrar en encuentro con Dios, en diálogo con Dios. Y tercero, que el ser humano puede responder y debe responder a Dios. En esta primera parte, es importante que el concilio y posteriormente el catecismo de la Iglesia asuma primero la capacidad dialógica o creyente del ser humano para luego hablar de Dios. ¿Por qué? Porque muchos catecismos asumieron, porque sí, que el ser humano tenía que creer en Dios por necesidad y ya. Pero ahora se abre una apertura de que el ser humano realmente está abierto a una trascendencia y tiene la capacidad y la posibilidad de decirle a Dios sí o no. Entonces, primero se estudia en el catecismo la capacidad que tiene el ser humano para entrar en contacto con Dios. De hecho, San Agustín en el siglo IV dice que el ser humano es capax Dei, es capaz de Dios, es capaz de entrar. Ojo, siempre estamos hablando en muchos casos de alguna manera metafórica. Eh, Recientemente yo estuve en la apertura de un programa de aquí Radio María que se llama Hablemos de Teología, y yo introducía al programa diciendo que hay que recordar que la Escritura afirma que Dios es un ser, o Dios es inaccesible. O sea, todos los conceptos nuestros son humanos y nunca, nunca de los nunca van a decir realmente quién es Dios, ¿sí? O sea, esto tiene que quedar claro para que no nos confundamos y creamos que la iglesia sí tiene a Dios en sus manos, o sí conoce absolutamente todos los designios. No, la iglesia es una comunidad de salvación a la que Dios se le ha revelado de una manera plena, y que ofrece unos caminos y unos medios para acercarse y vivir la vida de Dios. Eso sí, pero siempre, como yo digo, en el claroscuro de la fe. El padre José Luis Martín Descalzo
diría, vamos cojeando o trampeando hacia la santidad. Tú sabes, si no comprendo, no comprendo, esa incertidumbre normal del ser humano, así vamos caminando hacia Dios. Entonces, luego que el Catecismo de la Iglesia en esta primera parte va hablando de esa capacidad que tiene el ser humano para abrirse a la trascendencia, entonces habla luego de un encuentro que puede tener el ser humano. Ya no solo es capaz de abrirse a una trascendencia, sino de encontrarse con Dios. ¡Qué belleza! Encontrarse con Dios. Y luego que habla de esa capacidad, de esa posibilidad y ese privilegio de encontrarse con Dios, entonces le invita al ser humano a responder a la gracia y al amor de Dios. Antes de decir qué creemos y en quién creemos, había que poner la base primero de esa posibilidad de creer que tiene el ser humano, de asentir al absoluto, al trascendente y de entrar en un diálogo con él. Esa es la primera parte. La segunda parte del catecismo, que es sobre la celebración del misterio cristiano, el primero sobre la fe, luego es la celebración del misterio cristiano, y que cuya palabrita no la grabamos para saber de qué estamos hablando, sacramentos. ¿Sí? La primera cuestión es la fe, luego la celebración, grabamos sacramentos. En esta segunda parte, después del hombre en haber entrado en contacto con Dios, entonces Dios le otorga su vida divina, su gracia, que esos son los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles y visibles que revelan el amor de Dios. Ojo, hay definiciones más complicadas. Yo estoy diciendo la más simple que ahora me llega a la mente. Son signos, cuando digo signos sensibles y visibles, porque en los sacramentos el agua, el óleo, la luz son signos y luego son visibles, por los cuales Dios nos comunica su vida divina. Entonces, esta segunda parte entera va a hablar de esa transmisión de vida que hace Dios al ser humano. Entonces, por los misterios de los sacramentos, el ser humano va caminando hacia ese mismo Dios y va creciendo en santidad. Los sacramentos son 7. A ver si yo los recuerdo y ustedes también. Ahí vamos a ver. El primer sacramento, bautismo. Segundo, confirmación. Tercero, penitencia. Cuarto, Eucaristía. Quinto, orden sacerdotal. Sexto, unción de los enfermos. Y séptimo, matrimonio. Más o menos así nos los aprendimos. Algunos cambiamos el orden, pero más o menos así nos los aprendimos. Entonces, mediante estos sacramentos, bien pensados y bien regalados por Dios, si nos damos cuenta, los sacramentos van recorriendo toda nuestra vida. Empezamos por el bautismo, o sea, que empezamos recibiendo ya esa gracia sacramental en el sacramento del bautismo. Esa gracia del bautismo la vamos madurando poco a poco y después recibimos el sacramento de la confirmación. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración, también porque yo fui catequista de joven y tampoco sabía estas cosas que sé ahora. A mí me enseñaron, y posiblemente yo también enseñé, que el sacramento de la confirmación es el sacramento que confirma nuestra fe. Así nos los aprendimos así de manera muy general. El sacramento de la confirmación es el sacramento que confirma nuestra fe. Pues no, por lo menos la verdad no es completa. El sacramento del bautismo es el sacramento que confirma la gracia recibida en el bautismo. Aquí ya le da una vuelta. ¿Por qué? Porque hay gente que hoy día está preguntando, ¿y Eucaristía? ¿Por qué? Tiene más sentido. Precisamente porque la confirmación va a confirmar la gracia que yo recibí en el sacramento anterior. ¿Ven cómo ahora tiene más sentido? Y posteriormente entonces seguimos creciendo en la vida sacramental, en la vida de la gracia, y ahora pues su sangre. Posteriormente, dentro de la vida de entrega y de amor, el ser humano se sigue entregando a otras personas y en específicamente a una persona, en la mayoría de los casos por el sacramento del matrimonio.
otros también se le llama el sacramento del servicio a la comunidad, que es el sacramento del orden sacerdotal, y al final de los días, el sacramento de la unción. Aclaro que aunque dije al final de los días, estoy consciente que el sacramento de la unción de los enfermos no es para el que se está muriendo. Tú estás enfermo y es el único requisito para la unción, no es que te estés muriendo. Te van a hacer una operación, tú puedes pedirle a tu pastor el sacramento de la unción. Hay gente que tiene miedo porque dice, si se la pido cuando viene a ver, por ahí mismo me voy. Pues no temáis que no se van a ir. Así es que vamos a dejarlo en esta segunda parte del catecismo. Primero la profesión de la fe, segundo la celebración del misterio cristiano. De alguna manera estas dos son las primeras dos partes generales que habla el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora voy a cantar una cancioncita y ya ustedes saben, sigan en contacto con Radio María de la Altagracia y en este espacio específicamente miércoles y jueves a las 3:15 de la tarde. Tu amor infunde aliento a mi ser, me llenas de pureza, de poder, me guío en todo tiempo con mi Dios, me llenas de abundante bendición. No había comprendido esta verdad, que tú te hiciste carne como yo, pasaste vituperios y dolor, mas todo tú lo hiciste por amor. Es que tu amor me da valor, me da consolación, me ayuda a seguir con fe y decisión. En tu camino vivo, Dios, en tu verdad, y es por eso que te pido que me llenes más y más. Pues agradecemos profundamente a Dios este privilegio, nos ponemos en su nombre para decirle, sí Señor, yo creo en ti, para pedirle que esa gracia, que esa vida divina descienda sobre cada uno de nosotros, para mostrarle nuestra disposición en la construcción del reino de Dios. Quiero que se unen los que me están escuchando desde sus casas, desde donde están. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendiciones. Pues mi gente querida, aquí recibiendo mensajes. Qué emoción. Pues muchas bendiciones y ahí nos seguimos comunicando. Firme.